Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Empezamos? Ya iniciamos. Eh, Muy buenas noches, estimado público, siendo hoy el 6 del 10 del 2020, siendo exactamente las 7:28, se pide la disculpa de paso de la demora. Tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni le da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Tecnologías de Sistemas Fijos Inalámbricos. Este webinar estará a cargo del ingeniero Rubén Cotera Barzola. A continuación, un breve resumen de su hoja de vida. Especialista en normas y regulaciones de servicios de telecomunicaciones, dominio del sistema de radiopropagación, sistemas de comunicaciones vía satélite, telefonía móvil, telecomunicaciones rurales a través de sistemas VSAT, diseño e implementación de antenas tipo Yagi, monocanal y multicanal, antenas para FM, antenas logarítmicas para múltiples frecuencias y antenas tipo patch. ¿Sí? Amplio conocimiento de acceso a Internet y telefonía IP inalámbrica vía WiMAX, y en general dominio del sistema de microondas a nivel terrestre y satelital. Le indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniero Rubén Cotera ya puede iniciar su presentación. Bien, buenas noches, querido público. El webinar que de hoy día que tocó, bueno, es un tema importante, tecnología de sistemas fijos inalámbricos. ¿Por qué dice sistemas fijos inalámbricos? Porque podría ser, por ejemplo, sistemas fijos y también sistemas inalámbricos, sino que hay una relación, ¿no? Los sistemas inalámbricos también están relacionados con los sistemas fijos. Los dos son como una red híbrida en donde convergen tanto la parte alámbrica o fija con la parte inalámbrica o no fija también. Entonces es muy amplio los temas que se toca porque vemos desde la aplicación en el hogar que tenemos la red fija y bueno el Wi-Fi o el Wi-Fi que también es una red inalámbrica que también está en la casa. Vemos lo que es la parte de internet a nivel satelital, a nivel de la ciudad. Hay una combinación entre ellas, entre la fija y la inalámbrica. Igual sucede también en lo que es televisión por cable, en KTV existe una red fija, que es la planta externa, la planta interna donde está la cabecera, pero también existe televisión por cable a nivel inalámbrico, a nivel satelital. Entonces hay una combinación entre ellas. Es bien amplio, voy a tratar de resumir en algunos puntos más importantes para tener una idea más clara en qué consisten los sistemas fijos e inalámbricos. Bien, tenemos redes fijas donde los usuarios y los terminales están permanentemente fijos, ¿no? Siempre permanecen fijos, pero conectados físicamente a las redes mediante un cable o una línea de transmisión también que se le conoce, o mediante un espectro eléctrico, o sea, mediante ondas electromagnéticas, pero están en una posición fija que no se pueden desplazar. Entonces, están en una posición fija, conectados por medio de un cable, ¿no? O una línea de transmisión, y también tienen acceso a la red, pero inalámbricamente por medio de unas ondas electromagnéticas, que está dentro del espectro eléctrico. Las redes inalámbricas en sí también utilizan lo que es el espectro radioeléctrico para la comunicación.
Es una norma que nosotros siempre conservamos, y además también no podemos transferir esas normas porque hay un reglamento internacional y a nivel del país para regular, ¿no? El uso adecuado del espectro y operar y no originar interferencia, no originar el problema de, por ejemplo, de caída de señal, caída de redes, o problemas de desvanecimiento de señal, etc. Las redes móviles, mientras tanto, están en movimiento dentro de sus zonas de cobertura, y también se pueden desplazar a través de un punto a otro punto, pero siempre manteniendo la parte inalámbrica. Y las redes celulares son unas redes que tienen una combinación entre la parte física y la parte no física, que se le conoce también como sistema de comunicaciones móviles o sistema de comunicaciones celulares, ¿no? Hay una combinación de ambas, ¿no? Una red fija es la que está fija en un punto, pero no puede desplazarse. Por lo tanto, recibe una señal, ya sea de data o de un tipo de información, pero el detalle es que cuando se moviliza, la conexión o el tiempo de transferencia va a cambiar. Siempre cuando uno está en un punto estático, la señal tiene un nivel, pero cuando ya uno se desplaza, la tasa de transferencia disminuye. Y si uno se desplaza, por ejemplo, a mayor velocidad en un automóvil, se incrementa la disminución. Tenemos un gráfico donde si uno está en un lugar fijo, ¿no? Por ejemplo, una picocelda, ¿no? dentro de ella, un problema indoor, tenemos una tasa de transferencia de 2 megabits por segundo. Es un ejemplo práctico. Pero ya cuando uno se desplaza a través de, no en móvil, sino caminando en este caso, la tasa de transferencia ya es de 384 kilobits por segundo, disminuye prácticamente más a la mitad. Pero cuando uno va a través de un móvil y a mayor velocidad, la tasa de transferencia disminuye aún más, ¿no? Y se va produciendo incluso el handoff también, es un término, un parámetro importante, ¿no? El handoff que se va produciendo, ¿no? De cuando pasa de una celda a otra celda, por ejemplo. En el caso típico de una red fija, la que tenemos en casa, es un ejemplo práctico. Tenemos el equipo en el domicilio, que es conocido como el CPE, ¿no? No es otra cosa que el router ADSL o FTTH, está instalado en nuestra casa. El ADSL parece que fuera digital, pero en el fondo trabaja como analógico. Mientras que el FTTH es prácticamente por óptica, ¿no? Por señales ópticas, por fibra óptica. Y son equipos que están en casa, y es una red fija que se forma de ahí y que luego enlazamos hacia la nube, de que es Internet. En el caso del CPE, que es el equipo de domicilio que está en el cliente, se considera como una red privada del cliente. Y normalmente el CPE adapta hacia la nube con sus direcciones IP privadas, tiene una dirección IP también, y bueno, luego utiliza para su conexión la Internet. Y el ADSL es una tecnología que permite la conexión a Internet utilizando la línea telefónica clásica. Las velocidades han ido cambiando, inicialmente eran menos, pero a medida que ha ido evolucionando también la tecnología,
la velocidad se ha ido incrementando hasta un promedio de 20 millones de bits por segundo. Pero también hay que ver varios factores, ¿no? Que no haya interferencia, que no exista, por ejemplo, demasiada distancia, porque la distancia también tiene que ver para que exista una buena comunicación. En el caso que es físico, siempre se presenta un problema de atenuación. Debido al cobre o debido al cable. La atenuación siempre está presente, a pesar que fuera la comunicación inalámbrica, también existe atenuación por la distancia, por el ambiente, por la atmósfera, ¿no? Y por el cable igualmente, ¿no? Se presenta cierta atenuación. Entonces va a depender la velocidad de transferencia de la longitud del enlace. Es uno de los parámetros importantes también. Como a menor distancia, como acá mismo en la diapositiva menciona, dice a menor distancia, menos velocidad. Luego también se tiene un punto importante que es el multiplexor de acceso a línea y abonado digital. Es el equipo que está, entre comillas, al otro lado. Cuando contratamos una conexión a Internet, el ADSL hace pasar nuestra línea telefónica a través de este equipo y en nuestra casa nos colocan un router, el ADSL, es una línea asimétrica, ¿no? A través de la línea telefónica, nuestro router ADSL se comunica con el DSLAM, que es el multiplexor de acceso a línea y abonado digital. Entonces, ahí se va formando una pequeña red fija que permite la conexión de varias líneas telefónicas a través de ese sistema. También el multiplexor de acceso a línea y abonado digital se encarga de limitar la velocidad de la conexión de acuerdo al contrato que tenemos. Y la distancia del cable que conecta el router, o sea, el ADSL y el otro DSL-LAN, es muy importante porque existe una comunicación entre ellas, pero también depende de la distancia para que fluya mayor velocidad o poca velocidad. Siempre los operadores, en este caso, para no entrar en ese inconveniente, tratan de poner el DSLAM, que es el multiplexor de acceso a línea de abonado digital, más cercano al cliente para aumentar e incrementar mayor la velocidad. Otro punto importante también son el servidor de acceso remoto de banda ancha, que es el BRAS. ¿Qué hace ella? Recibe las conexiones de los DSLAM que tiene conectados y es un elemento de frontera entre la tecnología ADSL y el Internet. Prácticamente, ¿qué hace el BRAS? Comprueba el usuario y el password que utilizamos en nuestra conexión y una vez validado, asigna la dirección IP que vamos a utilizar para conectarnos a Internet. Como ven, así hay varios puntos en una red fija que se tendría que analizar con más detalle ya en cursos previamente, solamente la red fija doméstica, la red fija a nivel ya no de microceldas, sino de macrocelda. También existe ahí no macroceldas y va avanzando, ¿no? Desde micro, pico, micro y macroceldas, donde las macroceldas prácticamente convergen ya a mayor cantidad de elementos, de equipos de conexión. Tenemos un diagrama básico a la casa, a nuestro domicilio, llega el router, llega el Internet a través del DSLAM, que es el multiplexor de acceso a línea y abonado digital, y que conecta con la red interna, y también el BRAS hace el intermediario entre la red interna y el Internet. Y luego también tenemos la central telefónica que enlaza a la parte física, ¿no? Del multiplexor de acceso a línea y abonado digital. El cable es otro punto importante.
en el caso de KTV, se tiene la cabecera, de la cabecera viaja la señal a través de un cable coaxial o a través de la fibra, y llega a un punto donde se tiene que utilizar un transductor, si es por ejemplo señales de tipo eléctricas, para enviarla por señal de luz por la fibra óptica. Existen transductores, y también existe la red troncal y red subtroncal, donde existen amplificadores cada cierto tramo, varios tipos de amplificadores que se van a ver, que pueden ser de extensor de línea, amplificador tipo bridge, o sea, tipo puente, y al final hay un amplificador tipo PAL que llega hasta el abonado, hasta la cometida, y llega al abonado prácticamente. Entonces hay una señal de descenso, que es el downstream, y otra señal que el usuario puede accesar también a la cabecera con upstream, ¿no? Que actualmente no lo accesamos, pero hay una frecuencia desde 1 hasta 50 MHz, que es el rango para que el usuario pueda accesar también a la cabecera. Acá nos menciona de tecnologías del DOCSIS, que es similar al FTTH, que es de conexiones ópticas. Y así podemos ir mencionando varios puntos importantes donde también llegamos a otro punto que es importante, que es el WiMAX. O sea, es bien amplio el tema que vamos a tratar, pero he tratado de subir un poco extractos de cada punto para poder entender qué es la que se usa en la parte fija y en la parte inalámbrica. En este caso, por ejemplo, el WiMAX ya tiene años de creación, desde el 2013, ¿no? Se trata de un método de conexión a Internet que permite conexiones inalámbricas a través de una tecnología que se asemeja al Wi-Fi, ¿no? O al Wi-Fi, pero que tiene mayor cobertura comparando al Wi-Fi, y tiene cobertura un poco menos limitada, pero también enlace punto a punto puede llegar a más. El WiMAX tiene cobertura un poco más amplia, puede llegar a 50 hasta 70 kilómetros, y la diferencia es que trabaja en el estándar, el 802.16, mientras que el Wi-Fi trabaja en otro tipo de estándar. Es similar, ¿no? 802.2, pero ahí ya no es 16X, sino es otro número. Pero las frecuencias están casi cercanas al Wi-Fi, porque el Wi-Fi trabaja en 2.4 y en 5 también. Entonces el WiMAX tiene las frecuencias casi cercanas a lo que opera el Wi-Fi. En el caso del WiMAX, se tiene un punto principal, y a través de microondas se puede llegar a una estación base, y la estación base se encarga de irradiar hacia los demás puntos, los CPE, ¿no? Que son los equipos del abonado, y puede luego formarse redes en cada sector. Subredes, una red general y unas subredes, según el enlace que se haga, puede ser a un banco, puede ser a una empresa, puede ser a un uso doméstico también. La velocidad que opera el WiMAX es de 1 gigabits por segundo, y hasta también hay varias velocidades. Han ido evolucionando las velocidades, antes era de menos, se hablaba de 200 megabits por segundo, pero luego, a medida que ha ido evolucionando la tecnología, ha ido también incrementándose el rango de tasa de transferencia y la cobertura también en este caso. Existen dos tipos del WiMAX, una que es fija, que trabaja en el estándar 802.16d, que se asignó en 2004, y el otro que es el WiMAX móvil, que está basado en el estándar 802.16c, que se asignó en 2005. Entonces hay dos, que es fija y móvil, pero también se combinan los dos. Pueden trabajar independientemente una de ellas, o también se puede combinar los dos.
ya depende de la tecnología que se va usando. Puede haber una combinación mixta entre ambas también. ¿Cómo funciona? Se tiene un repetidor, ¿no? Los elementos principales son el repetidor, luego un puntos de conexión intermedios, que es opcional, una antena y el cableado hasta nuestro router o dispositivo. La antena lo provee la empresa que da el servicio, te instalan las antenas en tu domicilio y luego el cableado hasta tu dispositivo, ¿no? Hasta tu router o dispositivo, o puede ser un access point, generalmente es un router. Del router se puede derivar ya hacia la laptop, porque el router también cumple la función de un switch, que de ahí se puede derivar hacia otros equipos, ¿no? Igual, incluso un access point. Hay una diferencia entre el access point y el router también, ¿no? Hay una diferencia que el router sí puede acceder a internet. El access point es un punto de acceso. Y bueno, el repetidor lo que hace es, se tiene la señal del WiMAX y se envía la señal inalámbricamente vía microondas hacia un punto, y el repetidor se encarga de irradiar la señal hacia las antenas que están ubicadas en una empresa, en un lugar específico, puede ser de uso doméstico. El repetidor, como menciona acá, son como las torres para dar cobertura de telefonía móvil. Suelen situarse en lugares a gran altitud para evitar objetos que se pueden interponer en el objetivo. En el caso de móviles, de celulares, hablando del sistema celular, sistema móvil de conexión de teléfonos, las antenas no se pueden colocar muy altos, porque tienen cobertura de 0 a 30 metros aproximadamente se mueven los usuarios. Y como las coberturas en la red celular de móviles tiene alcance de 1, puede ser 500 metros, 1, 2, hasta 5 kilómetros. No, las antenas no pueden estar muy altas. Mientras en el caso del WiMAX, las antenas sí pueden estar en partes altas porque lo que se quiere es que tenga una cobertura, ¿no? Porque se puede llegar a más distancia comparando a lo que es el teléfono o la red móvil de celulares. Acá vemos unos tipos de antenas que se instalan en la fachada de las casas, varios modelos. Alvarium, por ejemplo, es una empresa que desde antes ya va instalando ese tipo de antenas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Rapidez y sencillez de instalación, facilidad de funcionamiento y movilidad, gran escalabilidad. No requiere tener fijo en casa ni instalación, no suele generar gastos de instalación, tiene buena seguridad y la voz por IP. WiMAX proporciona varios servicios añadidos como el uso de llamadas voz por vía IP y también conexión a internet. Esas son algunas ventajas que tiene el WiMAX. Si analizamos con el internet por satélite, hay una diferencia. Porque en zonas rurales puede llegar el WiMAX, ¿no? A través del internet, pero en zonas rurales también llega el internet satelital. Entonces hay dos tipos de conexión, una a nivel satelital y otra a través de la red del WiMAX. Pero la cobertura va a ser distinta. Bueno, el WiMAX va a tener ventaja en este aspecto, porque la red no va a generar mucha latencia, no va a generar mucho eco, por ejemplo, por la distancia, ¿no? Que el satélite, como está en altitud, estamos hablando de órbita geoestacionaria, va a generar una cierta latencia, una cierta demora. Mientras que en el caso del WiMAX no eres problema. El problema de latencia se presenta más en el campo satelital. Si queremos, por ejemplo, ver alguna transmisión en directo, o jugar en línea, o hacer una videoconferencia, no es tan conveniente hacer a través del satélite. Pero sí, antiguamente, cuando no había el internet, se hacía esas conferencias, videoconferencias, con las limitaciones de la tecnología que se tenía, pero actualmente ya no es conveniente por el problema del eco y la latencia que se genera, ¿no? En redes inalámbricas tenemos que basarnos en lo que es el espectro radioeléctrico. Ha ido evolucionando durante años
y se ha ido posicionando actualmente como un uso muy importante a través de años, cuando Hertz en el 88, ¿no? 1888, da la idea de lo que es las ondas electromagnéticas, ¿no? Las radiofrecuencias, y luego Marconi también es importante en el caso de la radio, y luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La aplicación del radar, luego se inventan los transistores y va apareciendo lo que es la red celular. Pues la evolución de la parte inalámbrica ha tenido bastante auge en estos últimos años, prácticamente en 100 años, ¿no? Es lo que ha avanzado enormemente, pasos gigantescos, y ha llegado donde nosotros estamos. Y tenemos el espectro electromagnético, donde se usa de acuerdo al tipo de servicio, ¿no? Puede ser para tipo broadcast, que es televisión y radio, puede ser para el campo marítimo, para el campo aeronáutico, para telefonía móvil, para microonda terrestre, para nivel satelital. Es bien amplio el espectro electromagnético. Entre comillas es amplio, pero viéndolo de un punto técnico, también no es muy amplio el ancho de banda. Se tiene que limitar a veces el uso, porque como hay varios servicios, entonces el ancho de banda está limitado para cada servicio y se tiene que maximizar al usar el pequeño ancho de banda que se le asigna para cada servicio. Según el FCC, se tiene también el espectro, y hay servicios que tenemos como es para telefonía móvil, la tecnología CDMA, CDMA 800, GSM, CDMA 2000, que esas eran las tecnologías ya que han ido evolucionando, ¿no? Porque ya algunos ya no aparecen. Por ejemplo, el CDMA 450 era para telefonía fija, que lo tenía aquí en el Perú. Por ejemplo, había la empresa Valtron, que tenía su sede en Chosica, en Cayahuanca, exclusivamente, de ahí tenía el servicio de telefonía rural, pero ya también no existe esa empresa, y algunas empresas ya van migrando a otras tecnologías y van desapareciendo, igual como las tecnologías celulares también se va llegando a 2G, 3G, 4G, 5G y va evolucionando. Las tecnologías también, ¿no? Del GSM, CDMA, o el UMTS y así van generando, van avanzando, y se va llegando a otras tecnologías. Tenemos acá lo que es el WiMAX, que se pensó que iba a desaparecer, pero no ha desaparecido, como hay otro servicio que es el WLL, que es el Wireless Loop and Loop, que estuvo en su apogeo una temporada, pero actualmente ya casi no ha tenido mucho éxito. Entonces hay algunos que se han estancado y algunos que han ido evolucionando. El WW también es una aplicación generalmente para enlaces o descubrir, por ejemplo, en la parte de arqueología podemos utilizar la WW para poder el estudio, para estudiar, ¿no? De lo que es la parte arqueológica, para detección de intrusiones también, prevención de suelos y paredes. Es una aplicación así como tipo Bluetooth, que trabaja una frecuencia. Y bueno, y acá hablando sobre la banda de ISM, es una banda libre, ¿no? Una banda por sus siglas en inglés para fines industriales, científicos y médicos. Se tiene varias bandas. Nosotros lo que conocemos básicamente es acá en el país el del 2.4 y la banda de 5, pero sí existen varias, ¿no? En el 2.4 estamos hablando de sus estándares 802.11, el B, el G, también existe el A y el N, ¿no? A diferencia del WiMAX, que hemos hablado hace un instante, que es el 802.16. Entonces, otro estándar, ¿no? Los estándares están ahí, que la IEEE es la que está ahí, y también la ETSI es la que siempre da las normas específicas sobre el uso adecuado de las frecuencias según los estándares. Cuando se trabaja con la banda inalámbrica, es cierto que es libre, es cierto que no se saca licencia, no se saca permiso, pero hay una cierta condición que se trata del PIRE, ¿no? Del potencial de resolución efectiva.
Para espacios cerrados no debe superar los 20 dBm, para espacios abiertos no debe superar los 36 dBm. Son valores que se le asigna. Hay un cuadro práctico donde se puede ver los equipos que se usan, ¿no? El access point, el router, el escáner, etcétera, que tienen sus potencias que están en dBm. Por ejemplo, 500 milivatios, 1 vatio, 2 vatios, 3 vatios, hasta máximo 3 vatios. ¿Por qué? Porque 1 vatio más su ganancia de su antena, estamos en el PIRE, como dice el PIRE máximo es 36. Si tenemos 1 vatio, la ganancia de la antena es 6, porque 1 vatio equivale a 30 dBm. 30 dBm más 6 tiene 36, y justo estamos en el límite. Entonces el PIRE máximo debe ser 36. Ahora, si tenemos 2 vatios, equivale a 33 dBm, tendríamos que tener una antena de 3 dBi para que 33 más 3 nos dé 36. Y si tenemos 3 vatios, en su equivalencia 35 dBm, tendríamos que usar una antena de 1 dBi. Por lo tanto, es el máximo, porque si supongamos que tuviéramos un equipo de 4 vatios, que equivale a 36 dBm, podríamos usar, no lo podríamos usar, porque la antena, ya no habría antena prácticamente. La antena sería 0, porque 36 ya hemos llegado al tope. Entonces hay una recomendación de la OIT y unas normas que se debe usar, claro, la banda ISM, la banda inalámbrica, pero con una cierta salvedad, que en el PIRE máximo en espacios abiertos no debe exceder a 36 dBm, y en espacios cerrados no debe exceder a 20 dBm. En sí hay varias bandas ICM, incluso hay de 6.78 MHz, también existe de 13.560 MHz, existen de 27, de 40, hay varias. Nosotros solamente, en este caso acá, ¿no? Vemos que es 2.4, para nosotros conocido, pero hay varias, incluso existe de 30 GHz, ¿no? De 24 GHz, hasta de 122.5 GHz. Y también hay hasta de 245 GHz. Está destinado a futuro, ¿no? A futuro, cuando en algún momento se quiere utilizar. Probablemente también ya no se use, porque apareció la fibra óptica antes de... el espectro se había dado antes, la fibra óptica apareció después, y con la aparición de las conexiones ópticas ya no se usa muy altas frecuencias, porque habría problemas de interferencia, mientras que con la fibra óptica no hay ese problema, por ello que la fibra óptica es una alternativa hacia la utilización de frecuencias altas. Las radiaciones siempre hay que tener presente que son dañinas, no descuidarse de ello. No, en el espectro que se analizó en alguna ocasión, se tiene que las radiaciones ionizantes, no ionizantes, son dos tipos de radiaciones de forma natural que llega del espacio, del Sol, de las estrellas, de los cometas, y otro que genera el hombre en forma artificial. Siempre son dañinas, y ahí vemos en el espectro la aplicación de los servicios netamente no son inalámbricos. Ojo que acá menciono lo que se ve el uso del espectro, pero en sí se va formando también partes físicas. O sea, hay una combinación, siempre tiene que haber una combinación, no netamente no hay inalámbrico, siempre hay una combinación de la parte fija con la parte inalámbrica. En redes inalámbricas tenemos varias frecuencias y el alcance según la frecuencia. Como vemos acá, la que tiene mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, de 38 GHz, tiene cobertura hasta menos de 3 kilómetros. Pero cuando la frecuencia es menor, por ejemplo 2.5 GHz, que es el último, tenemos hasta 40 kilómetros de alcance. Entonces el alcance tiene que ver con la frecuencia. A mayor frecuencia, menos alcance, y a menor frecuencia, mayor alcance. Sabemos por la longitud de onda, porque ello tiene que ver con la longitud de onda. La longitud de onda es inversamente a la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, y eso hace que la onda no tenga el alcance que quisiéramos, ¿no? Tiene un alcance limitado. Y como mencioné hace un instante, también depende de la velocidad de desplazamiento. Cuando tienes mayor velocidad, la tasa de transferencia también disminuye.
En redes inalámbricas tenemos lo que es redes de área personal, redes también de redes LAN, redes MAN, redes W1, que son de áreas extensas, de áreas metropolitanas, de áreas locales, de áreas personales. Hay varios tipos de redes y dentro de ellas tienen cobertura. Como vemos acá, de área personal, redes de área personal, ¿no? El PAN, tiene cobertura hasta menores de 10 metros, máximo 10 metros, que es de área personal. Dentro de una sala, por ejemplo, dentro de tu dormitorio o de una sala, ¿no? Mientras que las redes locales, de redes LAN o PWLAN también, son coberturas que tienen mayor alcance, puede llegar hasta casi una cuadra, puede ser incluso más. Eso no es un límite tampoco, es un valor que se le ha asignado, pero no es que puede sobrepasar y puede ser menor también, pero es un promedio que se ha sacado. Ahora, para redes de tipo metropolitana o MAN, se tiene coberturas que ya llega a mayor, a 5 kilómetros, incluso menos de 5 kilómetros. Estamos hablando de lo que es la red celular. Mientras que de las redes de W1 ya tiene mayor alcance, que puede ser, por ejemplo, el satélite y el WiMAX también, ¿no? O el WiMAX y el satélite puede ya considerarse dentro de las redes de extensas, ¿no? De W1. En el caso de las redes personales tenemos el Bluetooth, en el LAN tenemos el estándar 82.11, el Wi-Fi, en el 82.16 el WMAN tenemos lo que es el WiMAX, y así en cada una de ellas vemos que hay estándares. Por ejemplo, para área personal, hablando de Bluetooth, tenemos el estándar 82.15. En el caso que tengamos el Wi-Fi, tenemos el estándar 802.11a, que trabaja en 5 GHz. Pero también tenemos el 802.11b, que es el que trabaja en el Wi-Fi en 2.4. Y luego el estándar 802.16, que es en el caso del WiMAX. O sea, la IE cubo es la que determina esos estándares, ¿no? Y según la frecuencia y según la utilización de cada una de ellas. El WPAN, que sería el personal, se puede clasificar en tecnologías como el Bluetooth, el Zigbee, el DECT y el infrarrojo. Son 4 tecnologías que son muy importantes. El Bluetooth usa la modulación, ¿no? El espectro esparcido por salto de frecuencia en la banda de 2.4 GHz. Vemos acá las características. Vamos a hacer una forma así rápida porque es bien amplio y hay otros puntos para que tengan idea, ¿no? El Bluetooth, también tenemos el Bluetooth 1, hay varias versiones que han aparecido. El Zigbee, también conocido como el Home RF Lite, apareció en el 2004 y se usa ahí el estándar 82.15.4. Prácticamente está para aplicaciones domóticas, ¿no? Que se usa en la domótica, el Zigbee. O sea, para una casa, dentro de una casa se puede poner, por ejemplo, sensores para que se abran las cortinas, o de clima, de climatización, de aire acondicionado, sensores de intrusión, y que sea como una casa inteligente, ¿no? Tenemos una diferencia entre el Bluetooth y el Zigbee con la capacidad de alcance y tiempo de activación, la forma de modulación que tiene cada una de ellas. Luego tenemos también el DECT, ¿no? Es otra tecnología de uso personal. Y luego hay un cuadro de comparación entre el Wi-Fi, el Bluetooth y el DECT, que tiene, qué alcance tiene. Acá nos damos cuenta que el Wi-Fi tiene mayor alcance comparando al Bluetooth, por ejemplo. La velocidad también, el Wi-Fi es mayor en este caso. Debería ser menor, pero justo se le ha dado una buena tasa de transferencia al Wi-Fi. Por eso que el Wi-Fi usamos bastante, generalmente casi todos lo usamos porque tiene una buena tasa de transferencia y hay varios estándares, el A, B, G y N, ¿no? Que existen.
El infrarrojo también es una aplicación para fines personales. Existe dos tipos, ¿no? De las directo y las difuso. Tenemos un cuadro entre el wireless USB, el Wi-Fi, el Bluetooth y el Zigbee. Ahora, para redes de áreas extensas tenemos el WLAN. Ahí estamos hablando del Wi-Fi, el Home RF, el HyperLAN, el IS-WAN, el OpenAir. El Wi-Fi es un tema muy extenso que cuando ya se hacen las clases tocaré ahí punto a punto, pero empiezo con el RF, ¿no? El Home RF, que es una frecuencia del hogar que se le conoce, y que, bueno, data ya de los años del 1988, y también ha ido evolucionando, y en 1999 ya sale la nueva versión. Luego en 2001 se ha ido avanzando, incluso hay otro proyecto para que salga dentro del 2023, otra versión. Entonces van evolucionando, ¿no? Las tecnologías. El HyperLAN fue aprobada en 1996 por la ETSI, y hay varias versiones. Tenemos la frecuencia que opera, tenemos sus estándares, tenemos la distancia que tiene esa tecnología, y trabaja la capa física de HyperLAN. Luego tenemos el HyperLAN 2, hay varios, o sea, uno era el HyperLAN 1, luego el HyperLAN 2, la velocidad que ofrece. Tendríamos que analizar punto a punto, pero estoy tocando casi lo más importante. Tenemos también el WMAN, ¿no? Para área metropolitana, ya más amplia, donde ya estamos hablando del LMDS o el WiMAX. El LMDS es a veces otros lo interpretan de otra forma también, ¿no? El LMDS antes se decía que era el Local Multipoint de distribución de System, pero también sistema de distribución de multipunto por local, o servicio de distribución de multipunto para uso local, que se usaba lo que es en el 2.4 GHz para tener KTV inalámbrico, era antes, pero también ahora se usa para otro servicio. Tenemos el WiMAX, también ahí basado en el estándar que hemos mencionado hace un instante, y la cobertura que tiene y la tasa de transferencia que se tiene. Una de las ventajas o características principales que tiene el WiMAX es que no requiere línea de vista, y también, ¿por qué? Porque usa una tecnología de modulación ortogonal, ¿no? Del OFDM. Pues eso es una modulación que usa multiportadoras, y por lo tanto es más robusto contra la interferencia. Por ello que a veces no requiere de línea de vista. Pero sí, las antenas son direccionales, y la modulación también es adaptiva, ¿no? Que se adecua al clima, y va variando desde DPCK, y puede ser 16 QAM, 64 QAM. Tenemos un cuadro donde tenemos el WPAN, el WLAN, el WMAN y el WWAN, ¿no? Cada una de ellas la que se usa, ¿no? En el WPAN utilizadas, en el WLAN también están las tecnologías que se usan, y en el WMAN. Igualmente hay un cuadro donde podemos ver la frecuencia de cada una de ellas, la distancia de cobertura, la velocidad, si son inmunes a los obstáculos, etc. Los estándares también que se usan en cada una de ellas. El WWAN es ya de área extensa, que en caso de celulares, se tiene la estación móvil que hace la llamada a la BTS lo registra, pero la BTS sola tampoco no funciona, si no hay una BCC que lo controla. La BCC lo controla a la BTS,
a través de fibra óptica o vía microondas. Y luego la MSC también controla la BSC. Una vez BSC puede controlar hasta 600 TRX, donde cada transceptor, en una BTS hay varios transceptores. Una BTS puede tener, por ejemplo, 10 transceptores, 20 transceptores o 50 transceptores. Son redes flexibles que yo puedo incrementar la mayor cantidad de transceptores o disminuir según el caso. Mientras que la BSC controla hasta 600 o a veces hasta 800 o 1000 transceptores. Quiere decir que la BSC controla a varias BTS, pero vía microondas o vía fibra óptica. Y el MSC, que es el corazón del sistema, controla a varias BSCs. Y en el MSC van llegando los registros, que es, por ejemplo, el HLR, que es el otro, el EIC, que es el BLR, que son registros de visitante, local register. También tenemos el Home Local Register. ¿Y para qué nos sirven esos registros que van llegando? Son como información que recibe para saber si el abonado o el usuario que está haciendo la llamada con su estación móvil MS, que se llama el celular, hace la llamada. Ellos detectan si tiene, por ejemplo, prepago, postpago, qué tipo de servicio tiene, si tiene saldo o no tiene saldo, y qué tipo de servicio está solicitando en ese instante. Todo ello, esa información, le llega a través de los registros al MSC, y el MSC, al ya saber si el celular tiene saldo y luego necesita, por ejemplo, el servicio de mensaje, y además sabe también con el BLR, sabe dónde está el celular, si está dentro de su cobertura o está en otro lugar, está fuera del país, lo determina, y según eso se realiza la llamada o no se realiza la llamada, pero todo a través de una red y a través del sistema y a la velocidad de la luz, que uno ni lo percibe, porque sola la BTS con el celular no funcionaría. Entonces una red, también existe una red de móviles en este caso. La otra aplicación para fines extensos tenemos el sistema satelital, donde se tiene, en el caso de, por ejemplo, internet satelital o cable microsatelital, se tiene un hub que está en un lugar, en este caso en la capital del país, ¿no? Está el hub, y del hub controla a todas las estaciones remotas, a los telepuertos o estaciones remotas que están ubicadas en distintos lugares. Y cada telepuerto puede originar una pequeña red también en el lugar. Si una comunidad, por ejemplo, llega la señal al municipio a través del internet satelital, y el municipio puede generar una red interna dentro del municipio para los distintos áreas, ¿no? Y también inalámbricamente lo puede generar. Entonces, de una red general, inalámbrica, se puede generar una red también fija, y luego volver de nuevo inalámbrica también. Puede ser una combinación de ambas, ¿no? Bueno, los satélites sabemos que están en órbita geoestacionaria, tienen velocidades, estamos hablando del satélite geoestacionario de aproximadamente 3.065 metros por segundo, ¿no? Vemos un cuadro de acuerdo a la altitud. Si la altitud es mayor, obviamente la velocidad va a ser menor, va a ser más lento, por lo tanto va a cubrir en más tiempo una vuelta. Pero si estamos a una altura de 36.000, aproximadamente 35.786, que es exacto, y a una velocidad de 3.075 metros por segundo, tenemos un periodo orbital que da una vuelta en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Prácticamente estaría sincronizada con la velocidad de rotación de la superficie terrestre. Hay varios tipos de órbitas, ¿no?, que existen. En este caso tenemos el GEO, el MEO, el LEO, el POLAR. Cuando está el satélite en el espacio, no está, que digamos, libre a varios eventos que se presentan. La condición es que el satélite se permanezca dentro de la caja virtual o caja imaginaria, que tiene una arista también, ¿no?, de aproximadamente de casi de 1 grado, 0,1 grado, esa caja imaginaria, que equivale a 64 kilómetros, y que el satélite debe desplazarse dentro y no salirse de ella, ¿no? Por lo tanto, hay centros de control y rastreo,
También se les hace cada cierto tiempo se les orienta el satélite, se le mantiene dentro, porque ahí dice manteniendo las estaciones, para que el satélite siempre mantenga ahí. Luego también se le hace un arreglo, el conocido como el drift pattern, que es un arreglo, una orientación que se le hace cada 6 semanas, de uno en posición de este a oeste y otro de norte a sur, porque el satélite, a pesar que está en el plano ecuatorial, tiene tendencia a tener una cierta inclinación cada cierto tiempo. Entonces eso va a hacer que va a variar el ángulo de cobertura, y cuando un equipo está conectado al satélite podría tener un problema de no tener conexión. Entonces, para evitar que todos los equipos apunten al satélite cada vez que el satélite se mueva, sería engorroso. Por eso que al satélite se le hace una corrección cada 6 semanas, para que no ocurra ello de apuntar al satélite. Bueno, los centros de control están ubicados en varios puntos, como el caso del SATMEX. Tenemos en Hermosillo, Iztapalapa, en Puerto Benavides, que se hace un rastreo. Los satélites tienen cobertura de varios tipos de haces tipo spot, haces tipo de zona, haces hemisféricos, haces globales, haces puntuales. En satélite hay transponder, y hay bandas que operan, hay ventajas, desventajas en las bandas. Como un adelanto, por ejemplo, la banda KU, sabemos que tiene desventaja en función al clima, pero se maneja mayor ancho de banda y es más eficiente en tecnología CDMA, en TDMA. La huella de pisada o mapa de pisada también nos sirve para estudiar sobre el PIRE, y luego también sobre la relación, ¿no?, de ganancias sobre temperatura de ruido, la saturación de densidad de flujo. Las órbitas que mencioné hace un instante, existen como 5 órbitas principales, lo que es el GEO, el MEO, lo que estamos viendo es el GEO. Aplicación 1 clásica es el Inmarsat. También tenemos el MEO. La aplicación clásica es lo que es el GPS, que están ubicados satélites en órbita media, más o menos a 20.000 kilómetros de altitud, y que nos sirve para topografía, para las minas, incluso para los vehículos. Es muy importante el GPS actual. También tenemos la órbita LEO, el Iridium, el Global Star, con una cantidad de satélites, 48 satélites, el Iridium 66 satélites, tiene sus altitudes, que nos sirve para comunicación de teléfono satelital. La órbita EO, bueno, para nosotros no lo usamos, pero los rusos sí lo usan, está destinado básicamente para ellos. La órbita polar es una órbita también importante porque hace un recorrido en el polo, hace un mapeo, y eso hace de que se puede utilizar, por ejemplo, para planimetría, para la agroindustria, para lo que es trazado de mapas, y es una órbita importante para esos casos, para meteorología. Tenemos un cuadro donde tenemos órbita GEO, LEO y MEO con sus características especiales, y si analizamos en forma real, tenemos la superficie terrestre, los satélites, la órbita LEO están casi cercanas, solamente a 780 kilómetros de altitud, y algunos están a 1500, la órbita medio está a 20.000, y lo que estamos viendo casi al extremo, que muy alejado, es la órbita GEO, ¿no? En esa proporción están los satélites. Para ello necesitamos todo lo que es la red terrestre para recibir la señal satélite, ¿no?, con el módem satelital, supresor de ecos, porque la señal va hasta el satélite, que tenemos que enviar la señal, convertirla a una frecuencia de GHz, porque si está en MHz no lo podemos enviar al satélite. Tenemos que amplificar la señal, porque la señal va a llegar, es muy débil, para que llegue al satélite 36.000 kilómetros tiene que ir amplificado, y una frecuencia alta para que logre pasar la ionosfera, y de regreso tenemos que enviarlo el satélite con una frecuencia distinta para que el receptor lo reciba y lo amplifica también esa señal con el LNA,
y luego esa frecuencia que está en orden de giga lo tiene que bajar con el low converter para usarla como por el cable que es en orden de megahertz, la frecuencia intermedia que se le llama. Todo es una red fija y el otro es red satelital. Un ejemplo de recepción tendríamos cuando utilizamos el SatMex 5, que actualmente está el Eutelsat 117 está en la misma posición. O sea, el SatMex 5 ya no está, pero el Eutelsat 117 ha ocupado su lugar y tenemos ahí sus características principales. Con esas características nosotros podemos conocer su mapa de pisada, huella de pisada del satélite, y podemos hacer algunos cálculos. Un ejemplo, en la ciudad de Trujillo tenemos nuestra latitud y longitud, también tenemos la posición del satélite. Con ello utilizamos software, ¿no?, para hallar los ángulos de elevación, azimut, ángulo de eje polar. Puede ser por medio de matemática también. Si alguien quiere hacer los cálculos, es muy engorroso y tedioso, pero también se puede hacer, como antes lo hacíamos, ¿no?, matemáticamente. Luego, mediante tablas o gráficos también nos ayudábamos, pero actualmente hay software de predicción que nos ayuda para calcular automáticamente sus ángulos, y luego con ese software utilizar nuestra brújula, inclinómetro, nuestros equipos, buscador de satélite, el GPS, y instalar una antena y tener la recepción. Una vez teniendo la recepción en provincia, podemos generar nuestro sistema dentro de nuestra localidad para que los usuarios, hay dos tipos, ¿no?, donde con una antena Yagi podemos enviar a que los demás pobladores puedan recibir la señal después que recibimos en el transmisor. Y otro, tener una caseta donde le ponen un televisor y en las zonas rurales los pobladores pueden visualizar la imagen en tiempo real, emitido desde las ciudades, ¿no? Y también en el caso, si queremos usar en la ciudad, podemos usar el KTV, es una cabecera donde recibimos todas las señales de satélite, y en el GEREN, que está en la cabecera, generamos la señal, y luego a través de la planta externa lo enviamos la señal hacia los usuarios. Ahí vamos formando una red de lo que era el satélite, una red de tipo fija, que es el KTV. Distribuimos que llega hasta el TAP, que es el usuario, por redes híbridas, que pueden ser coaxiales y también por fibras ópticas. Cuando tenemos una red de tipo inalámbrico, satelital, tenemos un punto central que es el hub, y del hub se iría hacia las estaciones remotas, ¿no?, a un telepuerto que se le llama, y tendríamos ahí un sistema de internet satelital. Una configuración también de internet satelital donde las antenas están orientadas a distintos satélites y recibimos la señal del órbita geoestacionaria. Bien, hice como un overview general de lo que es las redes alámbricas, inalámbricas, y espero vuestras preguntas para culminar con el webinar. Listo, ingeniero, muy amable con su presentación. Muchas gracias por su atención. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, pero antes le recordamos que este webinar está relacionado al curso número 3, Comunicaciones Fijas Inalámbricas, el cual tenemos como inicio el jueves 22 de octubre, en el horario que manejamos es de 7 a 10 de la noche. La frecuencia en la cual se dan estos cursos son martes y jueves de 7 a 10, ¿sí? El total de horas que se dictan en este curso al respecto son 30 horas. Con respecto al costo, anteriormente manejábamos un precio de 500 soles, pero ahora tenemos una promoción que le estamos incluyendo un 30% de descuento del precio original. O sea, lo que ustedes tendrían que abonar para llevar el curso sería 350 soles, ¿sí? Para cualquier detalle, no olviden de consultar por los siguientes correos: bpalacios@initel-uni.edu.p o también a informes@initel-uni.edu.p, ¿sí?
o escribirnos al Facebook de Capaciting Nictel-Uni. Estamos ahí también muy atentos a responderlos personalizadamente. Cualquier duda que ustedes tengan, nosotros estamos atentos hacia las respuestas y dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que en esta hora y tantos que hemos llevado este webinar a cargo del ingeniero Cotera, hemos tocado temas muy interesantes, pero imagínense en 30 horas, ¿no? De haber llevado este curso de comunicaciones fijas inalámbricas. Que cabe mencionar es un curso número 3 de un programa que es Ingeniería de Comunicaciones Inalámbricas, ¿sí? Tocamos temas como, por ejemplo, sistemas fijos inalámbricos, sistemas wireless personal, sistemas de banda ancha, Internet de las Cosas, más conocido como IoT, planificación de sistemas de acceso a radio, punto, multipunto y muchos temas más, ¿sí? Si ustedes quisieran ver el temario, también tenemos una página en la cual nos pueden visitar, que también adjuntaré el link en el chat del... Bueno, dicho ello, ya iniciamos con la ronda de preguntas. Bueno, ingeniero, pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre WiMAX móvil y la tecnología para telefonía móvil? ¿El WiMAX móvil permite hacer handover? Ya, el WiMAX móvil sí permite hacer el handover, es similar a la red también de celular, que permite, si pasas de una celda a otra celda, no percibes el cambio, porque el handover es una tecnología que hace que no percibas ese cambio. También el WiMAX móvil también te da esa posibilidad. Listo. Segunda pregunta. ¿La banda 3.5 GHz se usa actualmente para servicio fijo inalámbrico? ¿Se usa para internet y telefonía a la vez? La banda 2.5. 3.5. Bueno, lo que se usa para lo que es inalámbrico, el Wi-Fi es de 2.5. Pero la 3.5 no es para inalámbrico, son para redes fijas. En algunos casos lo pueden usar, algunos, pero no están cumpliendo las normas. A veces sucede ello, ¿no? A veces uno usa frecuencias que no están en las normas, pero mientras no hay problema, no hay interferencia, a veces no pasan desapercibidos. Pero es conveniente siempre operar en las frecuencias y en las bandas asignadas para cada uso. Sí, muy amable, ingeniero. Bueno, cabe resaltar a todos los que están presentes en estos momentos que nos gustaría responder todas las preguntas que nos llegan, pero como el tiempo apremia, tenemos un cierto rango de tiempo para culminar entre la presentación y las preguntas. Esta va a ser la última pregunta, ¿sí? Se pide la disculpa del caso también si no hemos podido responder algunas preguntas que ustedes nos hayan hecho. Última pregunta. ¿Qué software recomienda para calcular los parámetros de orientación? Ya, bueno, me imagino que lo que me están preguntando es para la orientación al satélite, ¿no? Ya, para la orientación al satélite, porque hay dos tipos. Uno, bueno, si queremos hablar de orientación de punto a punto, podemos usar el Link Planner, podemos usar el Solaria, podemos usar el Dish Pointer, podemos usar el Radio Mobile, podemos usar el PathLoss, cuando se usa enlaces punto a punto. También se simula cobertura y se simula el efecto de Fresnel. Es interesante en esos como 4 o 5 software que les he mencionado. Pero cuando hacemos un apuntamiento al satélite, usamos también otro software, hay varios, el SMW, que es de Noruega, que es importante, el Dish Pointer también es otro bien conocido, el otro, que es el ACEL, que se llama ACEL,
Esos tres son los más importantes. Hay otros. Uno cuando entra a la página de internet encuentra una variedad de software. Lo que yo uso es el Disk Pointer, que es el más práctico. Incluso tiene esa ventaja que también tú puedes visualizar el lugar con el Google Earth, el lugar, y además te da la orientación satélite automáticamente a qué posición está direccionado el láser radiación. Mientras que con nosotros no hay esa característica, pero también de todas maneras son interesantes los otros software. Muy bien, ingeniero. Se agradece por sus respuestas que nos está brindando. Bueno, antes ya de culminar con todo, les hago un segundo recordatorio que por favor nos animen a visitarnos, ¿no? A la página de Capacity Nitel o consulten por los correos que los he dejado por el chat, bpalacios@nitel-uni.edu.p o a informes@nitel-uni.edu.p. ¿Sí? Nosotros estamos muy atentos a cualquier consulta que ustedes nos brinden. Cabe mencionar que el curso que estamos promocionando ahora es Comunicaciones Fijas Inalámbricas, ¿sí? Donde vamos a tocar muchos temas relacionados a la ponencia y a la tecnología que hemos presentado ahora. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos al expositor por sus aportes a este webinar y a todos ustedes por su participación. Muy buenas noches, estimados, y espero verles muy pronto ya impartiendo en el aula virtual que tenemos, ¿no? Cabe mencionar también que manejamos un aula virtual en el Moodle que hace match con el Microsoft Teams, donde se dan las clases en vivo, netamente en vivo, y interactúan con el docente, ¿no? O sea, no son clases grabadas. Pero claro está que también cada sesión las grabamos y las colgamos en el aula virtual para que ustedes lo puedan repasar. Bueno, eso sería todo por nosotros. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¿Algo más que acotar, ingeniero? Bien, como yo también, ¿no? Como miembro de la universidad, bueno, en el país la única universidad casi que brinda capacitación en referente a telecomunicaciones, les hago una invitación, ¿no? Y una invocación a todos para que se matriculen al curso. El curso va a ser interesante. Son temas importantes que por el tiempo he resumido todo, pero cuando ya hagamos la clase tocaremos con más profundidad cada uno de los temas que son importantes. Bien, gracias por vuestra atención y les espero. Les esperamos, ¿no? Les esperamos también todos, no solamente yo, les esperamos que estemos ahí en los martes y jueves, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Gracias. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y un saludo por su ponencia muy excelente. Hasta luego con todos, esto sería todo por nosotros. Buenas noches. Gracias.